Dia 4 al Teatre Municipal. També Terrassa. Radio Terrassa, la ràdio del Vallès. Para estar dentro de la legalidad debía obtenerse una licencia especial. Esta la obtiene el señor Aymeric el día concretamente 14 de julio de 1924. A partir de este mismo año se formó una peña alrededor del señor Aymeric que fue poco a poco entusiasmándose con el fenómeno radiofónico. Es en el año 1928 y concretamente el 14 de julio en que don José Girona lanza por primera vez su voz a través de las ondas. La emisión en Terrassa era entonces un hecho. Finalmente, como decíamos, el día 29 de julio de 1933 se recibía por fin el nuevo y definitivo indicativo EAJ25. En la Navidad del año 1932, Antolina Boada, primera locutora de Radio Terrassa, lanzaba al aire exactamente estas palabras. Aquí, Radio Terrassa, emissora EAJ25. Bon dia, senyor radioient. En aquests moments donem per inaugurada en període de proves l'emissora local. Ella serà en el successiu la representació genuïna de la nostra ciutat, la portant veu de tot allò que pugui ser interessant, de tot el que passi a casa nostra i que tinguin dret a conèixer. Ara, tot seguit, y a través del micrófono de Radio Terrassa. Muy buenos días, amigos. En primer lugar, seanos permitidos decirles que hoy vamos a hablar de nuestra casa, de la radio, concretamente de Radio Terrassa. En junio del año 1923 viene a Terrassa el profesor Calvet de la Escuela de Vilanova y la Geltrú. Hola amigos, saludos y bienvenidos al reencuentro anual con los Beatles, con su música, con las cosas curiosas y todo esto que los Beatles grabaron y que nunca han sido oficialmente editadas. También tendremos grabaciones en directo, sesiones de estudio inéditas y partes también de los Beatles Christmas Show que ellos crearon y que durante 8 años grabaron para sus clubs de fans. 50 años de radio, resumen sonoro de voces y melodías de este último medio siglo. Control de sonido y montaje musical, Francisco Sala Soriano. Vamos a dar paso a la conexión. Alberto, vamos a abrir canal. ¿Preparado? Hola Fernando, hola amigos de Radio Terrassa. Hoy viernes hemos querido terminar la semana felizmente aquí en Malgrat de Mar. Terminar la semana laboral para nosotros, porque en sábado y en domingo el programa Vacaciones descansa precisamente. Y de Fernando del Collado, servidor. Bueno. Pues yo, ser libre quiero para oír a Fernando del Collado. Pues yo, ser libre quiero para oír Radio Terrassa del Vallès. Pues yo, ser libre quiero para oír a Fernando del Collado. Pues yo, ser libre quiero para oír Radio Terrassa del Vallès. Querida Radio Terrassa, Que vengan oyentes a Radio Terrassa, que vengan oyentes a los populares, porque todos juntos nos repartiremos toda la alegría que llevamos dentro. Y así yo sigo escuchando Radio Terrassa y los populares de la canción con Paco Plaza, porque se vive escuchando Radio Terrassa y asistiendo a los populares de Paco Plaza. Y así yo sigo escuchando Radio Terrassa. Tiempo de vacaciones. Alice,
Desde Radio Tarrasa, um cordial saludo. Bom dia. Estão sintonizando o programa Vacações, uma realização de Fernando do Collado. Felices vacaciones. Felices vacaciones a todo el mundo. Radio Tarrasa en modulación de frecuencia. Segundo canal. Esto es A Toda Música. Radio Club 25, Terrassa, cadena catalana. Són les 10 de la nit. Radio Club 25. A tope con la música de nuestra discoteca mágica. El primer ferrocarril del Gran Valle llegó a Tarrasa el año 1856. El año 1929, la electrificación acabó con aquel airoso penacho de humo. Los 40 principales, el gran programa de la cadena SER, todos los días en Radio Tarrasa. Los 40 principales, los 40 principales, los 40 principales, los 40 principales. Molt. Una altra vegada ens disculpem, amic Marcelí, que en foc no tenim aquesta sardana. Tiempo de noticias en Radio Club 25. Música en el aire. Una cita con la música cada diumenge a la tarda desde Radio Club 25. Y la compañía Polygram se va a activar el sello Mercury, que en realidad siempre había pertenecido a esta, pero que hasta ahora no se había ocupado del catálogo nacional, cosa que hará en los próximos meses y esperemos años. Se pretende en estos momentos abrirlo para grupos españoles de la llamada New Wave, que tengan una cierta calidad musical.
No te pierdas este sensacional mano a mano en la fiesta de Discoteca Neuras. Ah, y con sorteo de entradas para el concierto. Discoteca Neuras, calle Besalú, junto Metro Navas. Los discos que perdiste. Aquellas canciones ya olvidadas. Los temas que se te escaparon. La música de tu vida en Hasta luego, Cocodrilo. Ha transmitido la SER.